¿Qué ventajas nos reporta el uso de proteínas concentradas? Nos reporta poder usar un esquema que le llaman esquema de reconstitución o reestructuración. Un queso reestructurado es un queso sin desuerado. Yo quiero fabricar un panela y lo quiero fabricar de tal manera que cuaje en el molde y ya no desuere. ¿Es factible hacerlo? Sí. Tenemos que concentrar la proteína. Ejemplo, si yo quiero un queso que tenga un 20% de grasa y un 17% de proteína. 17% de proteína para 100 kilos de queso, yo voy a hacer 100 kilos sin desuerado. Entonces 100, yo tengo que tener ahí 17 kilos, pero yo lo voy a hacer a partir de una leche en polvo descremada. Entonces esos 17 kilos se van a convertir en 50 kilos de leche en polvo descremada. Si yo uso 50 kilos de leche en polvo descremada, entonces no me va a quedar espacio para incorporar la crema y el agua y dispersar esos 50 kilos. Porque yo supongo que en un queso fresco trato de optimizar al máximo la normatividad en cuanto a humedad. A mí la norma me dice máximo 55% de humedad. Entonces, si yo uso 50 kilos de leche en polvo descremada, ya no voy a poder incorporar 55% de humedad, que implicaría más de 100. Entonces, cuando yo uso un esquema de quesos reestructurados o recombinados sin desuerado, tengo que usar fuentes más concentradas de proteína. Por ejemplo, en MPC 70. Si yo uso un MPC 70, entonces yo voy a tener 17 kilos de proteína entre 0.7. Y ahí tengo 24.28 kilos de MPC 70. Esto ya me da espacio para incorporar la crema e incorporar el agua. Yo tengo que tener 55 de humedad, 17 de proteína y 20 de grasa en el producto final. Si yo no uso una fuente concentrada de proteína, no puedo lograr esos parámetros. Por eso, los MPCs aquí se vuelven súper importantes. Se puede hacer entonces quesos sin desuerar, que cuajen en el molde definitivamente, y ahí está expresado cómo. Lo que quería nada más como explicar es por qué razón usamos fuentes tan concentradas como los MPCs, y la razón es esa, porque si no concentramos la proteína no nos queda espacio para el agua de disolución. Un queso muy utilizado en México es el doble crema, y la razón por la que es tan utilizado es otra vez porque la grasa es más barata que la proteína, y si atendemos a la composición de un queso doble crema, tenemos proteína 9% y grasa 35%. Si la grasa es vegetal, estamos usando un componente que nos cuesta 20, 21, 25 pesos ya cara y con muy buena grasa, contra la proteína que nos cuesta 150, 160, 170 pesos el kilo. Entonces, ¿ven la diferencia? Un queso doble crema es importante hacerlo reestructurado porque entonces nos da pauta de poder incorporar esa cantidad de humedad, pero también esa cantidad de grasa. La cantidad de grasa es lo que me da el costo. Pues ahí está, y básicamente lo que estamos recomendando es que la base se prepare con una mezcla de fuentes de proteína concentradas, MPC 56 y caseinato de calcio, en una relación de 65-35. Eso me va a dar el 30% de mi base. El resto va a ser la grasa, porque dejo espacio suficiente para poder incorporar también algo de cultivo. ¿Por qué razón? Si yo voy a usar solo grasa vegetal, el sabor tan fuerte de la grasa vegetal, créanmelo, debe ser insabora, pero no lo es. Yo cuando voy a formular algo así, siempre ando probando ingrediente por ingrediente, incluyendo el emulsificante. Ha habido ocasiones en que los emulsificantes son los que me incorporan los sabores extraños. Si yo no identifico desde el origen el sabor que introduje al sistema,
no voy a poder decir de dónde provino el defecto y no voy a ser capaz de corregirlo. Entonces, tengo que hacer o una de dos, o incorporar un muy buen saborizante enzimático o incorporar cultivos. Por esa razón se deja espacio también para que parte de la humedad que se aporta al sistema esté en forma de un cultivo que haya sido premadurado con anticipación y se usa solo como ingrediente. No vamos a buscar el crecimiento de bacterias adentro del sistema, lo usamos solamente para el desarrollo de un sabor más natural. Recuerden lo que les decía, ¿no? No necesariamente se tiene que recurrir a un cultivo, perdón, a un saborizante. La fuente de sabor puede ser también un cultivo. Entonces, el queso doble crema, ¿por qué es tan usado? Por la rentabilidad que ofrece. 35% de grasa y solo 9% de proteína. El principal componente de costo es la proteína. Si esta se minimiza, el costo se minimiza también. Entonces, por eso es tan socorrido un queso doble crema. Y lo cierto es que también es un queso multipropósitos. Algunos le imparten textura bajando un poco la humedad y dejan una humedad como del 50%, y entonces le meten una goma como el alginato, que da tajo. No da un tajo como para que la rebanada pueda ser doblada, no, es solamente un tajo como para que esa rebanada se pueda aplicar como en algún sándwich, ¿no? En alguna torta. Si nosotros vamos a meditar un poco sobre cómo se hace el queso crema, nosotros primero estandarizamos la relación grasa-proteína latina, que es elevada. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha grasa. ¿Cuánta grasa? Pues 28% de grasa. ¿Y cuánta proteína? Pues 5%, pero la humedad es alta. ¿Cómo le podemos hacer? Se hace el balance de materia para garantizar que la relación grasa-proteína está estandarizada en la tina, y luego se agregan los cultivos y se deja que estos actúen. Esto se recolecta cuando cuaja en unas bolsas de manta de cielo o de lino. Esas bolsas se meten en un carrito especialmente diseñado a la cámara de refrigeración y duran normalmente de hoy para mañana. Ahí se busca dos efectos. Primero, va desuerando a través de las bolsas de manta de cielo, pero también va creciendo el cultivo y va bajando el pH. Al día siguiente se saca el carrito, se sacan las bolsas, ya se calcula el tiempo que tarda en desuerar. El desuerado lo que hace es concentra la materia coagulada y se supone que ya haya llegado a la composición que se busca. Esto es una cuestión de prueba y error. Y si no, lo que hacemos es pesamos cada uno de las bolsas, y el peso total menos el agua perdida me debe dar lo que busco para que la composición se sostenga. Caliento, homogenizo. Si no caliento, no puedo homogenizar. Caliento, paso por el homogenizador y todavía en caliente agrego las gomas. La goma más frecuentemente usada en el queso crema es la goma del garrobo. Agrego las gomas, esas son las que le dan untuosidad y evitan que haya sinéresis en anaquel. Pero si observan ustedes, ahí ya gastamos más de un día en el proceso de preparación. Por este sistema logramos hacer un lote consistentemente cada media hora. Si tienen una máquina Stefan de alto esfuerzo cortante, una máquina industrial de un tamaño promedio, es 100 kilos por lote. Ustedes están trabajando y ya tienen toda la materia prima prepesada, pueden sacar un lote de queso crema cada 30 minutos, un lote de 100 kilos cada 30 minutos. En lugar de, ojo, tenemos una tina de cuajado de 1000 litros. Y esa tina de cuajado me da 100 kilos, pero lo voy a meter al refrigerador y me va a tardar 24 horas en obtenerse el producto. Entonces, estoy obteniendo un proceso que me ahorra tiempo, es más práctico. Y la otra cosa que me permite es también sacar una composición mucho más constante, porque en un proceso así
lo que yo meto es lo que saco. Si yo puedo controlar perfectamente la cantidad de proteína y la cantidad de grasa y la cantidad de humedad que tengo en mi sistema, y eso es lo que voy a sacar. No hay, en un queso reestructurado no hay dessuerado. Esa es la bondad del sistema de reestructuración.